Si no lleva el apellido, no hay el grado de filiación. Uno de los requisitos para poder recibir la transmisión de herencia o de bienes es estar filiado con el causante. Tienes que llevar el apellido. Porque mis tías supuestamente han hecho el proceso, ¿no? ¿Y qué pasa? Apareció una señora, supuestamente es la hija de abuelo, pero no lleva el apellido. Pero ahí se hace la comprobación de paternidad. Es mi papá y por distintos motivos. Buen día, chicos, a todos en sala virtual. ¿Nos copian? Hola, hola. ¿Quién puede confirmarme el audio? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, les daremos un par de segundos a los demás que vayan conectándose. Compartir también con ustedes que estuvimos dilucidando en temas de índole procesal familiar. No, ahí es donde les decía, se plantea la comprobación. La mamá o la persona, si es mayor, incoa la acción de que voy a comprobar que ha sido mi padre. Y la prueba reina también es el ADN. Si comprobado que ha sido el vínculo biológico, entonces le va a pedir al juez que ordene al CEDESI registrar su partida de nacimiento con el apellido del papá. Y al registro, claro. Y al registro. Igual, yo tenía un proceso. Sí, no, les toca, pueden reclamar incluso de manos de un tercero. ¿Por qué? Porque el derecho sucesorio es un derecho expectaticio que tenemos todos nosotros. ¿Por qué es expectaticio? Porque no se puede hablar de herencia sin la concurrencia del fallecimiento del causante, de nuestro causante. ¿Quién es nuestro causante? Generalmente nuestros papás, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos hablar de herencia, ninguna persona puede hablar de herencia, si no ha acontecido la muerte real o presunta de nuestros causantes. El momento que fallece el causante o los causantes, dice la norma, eso lo van a llevar en Derecho Civil 5, dice la norma, se abre la sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque ha fallecido el titular de los derechos y los descendientes que tenían el derecho expectaticio, no es que estén a la espera de que sus papás mueran, ¿no ve? Pero es un derecho que únicamente les va a tocar el momento que sus causantes fallezcan. Solo ahí podemos hablar de herencia. Solo ahí. Otra cosa es que los papás decidan en vida transferirles a los hijos en vida, ¿no ve? Mediante un contrato. Pero de sucesión hereditaria solo se va a hablar cuando acontece la muerte real o presunta. si esa persona vive con el papá, no tiene ningún bien y digamos sí tiene, pero lo pone a nombre de algún familiar. Al menos se le va para la herencia que Uh-huh. Tendría que haber el heredero tendría que tener pruebas suficientes para demostrar un fraude, se llama, ¿no ve? El titular ha puesto, exactamente, ha puesto a nombre de otras personas sus bienes con el fin de no darles, digamos, a sus herederos o a algunos herederos. Si yo tengo pruebas contundentes, puedo iniciar un proceso, nulidad de transferencia, algo por el estilo, cosa de que esos bienes vuelvan a la titularidad del fallecido y una vez vuelto, pues me corresponda como heredero. Porque la norma dice que los herederos asumimos la titularidad de los bienes siempre y cuando se encuentren registrados a nombre del causante. Por eso es que no hay la venta de herencia futura. Yo no le puedo decir al compañero, mira, sabes que mis padres tienen sus casas, sus autos, sus lotes, una vez que fallezcan me va a tocar, eso es seguro. Entonces, ¿te vendo esto? No. Entonces, ¿qué tal si mis causantes hacen un testamento, que es otra figura del derecho sucesorio, y disponen de sus bienes de distinta manera? Y yo firmo un contrato con él de un bien futuro que llegado el momento no se va a materializar. Me va a meter un proceso por estafa o por no sé qué, ¿no? Puede. Hay una figura en materia sucesoria, hablando de la sucesión testamentaria, que se llama la legítima de los hijos.
Enseguida, Nayeli, te doy la palabra. La legítima es una protección, una reserva que la ley hace, ¿no? Para prevenir precisamente que el testador no disponga de la mayor parte de sus bienes porque tiene descendientes que proteger. Sí le da al testador una porción que se llama de libre disposición, como que le dice más o menos. Por ejemplo, en el tema de los descendientes, es protejo las 4/5 partes del total de los bienes del fallecido o del causante, y una 1/5 parte le da al causante y le dice, con esto puedes hacer lo que quieras, donar, regalar, obsequiar o lo que sea, ¿no? Entonces, protege. Adelante, Nayeli. Doctor, muy buenos días. Le quería hacer una consulta. Aquí había una señora que sus papás hace 2 años habían muerto y la señora es reconocida y tiene hermanos, pero sus hermanos ya le habían vendido la casa y no sé si la señora puede reclamar o hacer algo porque ella no sabe aún nada. Nos estamos desviando a civil, ¿no? Ya, ¿hace cuántos años ha fallecido el papá? Hace 2 años, doctor. Hace 2 años ha muerto. Ya. A ver, aunque no es tema de obligaciones, vamos a absolver el asunto por habernos metido en el tema de sucesiones. La ley dispone que se utiliza un plazo de 10 años para poder aceptar la herencia o declararse heredero. ¿Ya? 10 años. Si hace 2 años ha fallecido el papá y la señora es reconocida, tiene la afiliación, lleva el apellido del señor, ella puede, ante un notario, hacer el trámite voluntario de aceptación de herencia pura y simple. ¿Cierto? En una semana lo saca. Paga el impuesto sucesorio, porque puede sacar con la declaratoria un folio real de las propiedades que haya tenido el papá, saca, paga el impuesto sucesorio y pide que registren su nombre sobre los inmuebles que hubiera tenido el papá en la porción que le correspondía. Si los otros herederos han vendido los bienes o la casa, la señora que se declare heredera posteriormente tiene derecho y le van a registrar el derecho en derechos reales, o sea que el conflicto se va a presentar con las personas que han comprado el inmueble y esta heredera que va a aparecer. Pero si la pregunta es, ¿tiene derecho a declararse heredera y reclamar? La respuesta es sí, tiene todo el derecho. Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Lidia, adelante. Creo que vamos a pasar a sucesiones en vez de continuar obligación. No, civil 5 es... Civil 5, sucesiones, es la reunión de lo que han llevado en civil 1, civil 2, civil 3, civil 4. Porque no se olviden que en civil 1 ustedes han aprendido que el comienzo de la personalidad, valga la redundancia, de una persona se da con él. ¿Cuándo comienza la personalidad de una persona? Con él. Cuando uno nace. Cuando uno nace, con el nacimiento. ¿Y cuándo se da fin o cómo se da fin? Con la muerte. Entre el nacimiento y la muerte, nosotros como personas nacemos. Hasta antes de los 18 gozamos de derecho. Ojo, ¿no? Solo gozamos, porque somos incapaces jurídicamente. Asumimos los 18 años, asumimos la mayoría de edad. Y si asumimos la mayoría de edad, adquirimos capacidad jurídica. Por tanto, somos responsables de nuestros propios actos, ¿cierto? Y cuando tenemos la capacidad jurídica, podemos contraer obligaciones y podemos adquirir derechos. Y nos hacemos responsables de aquello. Y en ese interín, ¿tenemos vínculo con derechos reales o no tenemos? Claro. Nos compramos bienes, trabajamos, tenemos ahorros, absolutamente. Firmamos contratos, constituimos obligaciones. ¿Sí o no? Cuando llega el momento de la finalización de la personalidad con la muerte, se abre el derecho sucesorio, que es la transmisión de todos los derechos, bienes que tenga a favor de mis herederos. Ahora, los herederos se clasifican dependiendo si es una sucesión legal o es una sucesión testamentaria. Si no ha dejado testamento el fallecido, la ley se encarga. Puedo tener estos 2 hijos dentro de mi matrimonio actual. Esta mi hija es de mi primer matrimonio y ella es de mi segundo matrimonio. ¿Cierto? Para efectos de sucesión hereditaria,
para efectos de sucesión hereditaria, los 4 tienen el mismo derecho, vengan de donde vengan. Si viene un hijo de Marte, igualito va a tener derecho. Ya no hay eso de hijos naturales, hijos legítimos, ya no hay. Y en familia se lleva eso, ¿cierto? Todos los hijos, vengan de donde vengan, concurren en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. En la porción que les corresponda. Es interesantísimo. Doctor, ahora sí ya da mi micrófono. Perdón, ahora sí que... Ahora sí ya da mi micrófono, es que le estaba escribiendo en el chat y no me ha leído, Perdón, doctor. Lidia, adelante. Mi Ahora sí, retornamos a era la la materia de siguiente. obligaciones. Dale. Sí, y yo también me he vuelto a entrar a eso. Doctor, disculpe. El tema es, no sé si estoy bien o no, digamos que el papá muere y deja la herencia, ¿verdad? Así como lo que nuestra compañera había planteado hace rato. ¿Qué pasa si esos bienes de herencia que el papá ha dejado están grabados o están con este tema de lo que ayer habíamos tocado, de que para evitar sus deudas y sus obligaciones, él las vende? Pero efectivamente eso es un fraude, ¿verdad? Porque él ha hecho un fraude al vender esos sus bienes por no cumplir con sus obligaciones. Muere la persona y ahí vienen los herederos, ¿verdad? Los herederos, aparte de recibir una herencia, heredan la deuda también, ¿o estoy mal? Sí. Bajo el escenario que lo expones y que, bueno, tiene que ver la relación con el tema de obligaciones que estamos viendo y el tema de sucesiones, prácticamente ustedes ven el próximo semestre civil 4 contratos, ¿cierto? Cuando vean contratos ustedes, hay un principio fundamental en materia contractual que se llama precisamente la presunción contractual. ¿Ya? ¿Qué supone? ¿Qué significa la presunción contractual? De forma clara establece, se presume que quien contrata lo hace de buena fe. Segundo, se presume que quien contrata lo hace para sí, porque está firmando ese momento, pero también lo hace para sus herederos. Lo que quiere decir que cuando llega el momento de una sucesión hereditaria, no solamente se heredan los bienes, sino también las obligaciones. Ahora, si el papá, lógicamente el que mejor conoce de las obligaciones que ha podido contraer un escenario, quiere evadir el cumplimiento y empieza a poner bienes a nombre de otras personas, ¿cierto? Eso es fraude, como ayer hemos visto. Pero de pronto también lo puede hacer, ¿para qué? Para garantizar que sus herederos reciban los bienes, ¿cierto? Y no se los lleven los acreedores o los rematen. Pero si los acreedores, que en materia de sucesiones también tienen participación cuando fallece una persona, investigan, averiguan que el deudor en vida, el deudor principal, empezó a traspasar bienes con este fin, entonces van a meter un proceso judicial, como hemos visto, por fraude, y quienes van a llegar a pagar las obligaciones son los herederos. ¿Ya? Son los herederos. Por eso es que en materia de sucesiones, tratándose de obligaciones, por eso les decía hace un momento, obligaciones es la culminación desde el punto de vista académico de los derechos civiles, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5. Civil 5 es sucesiones. Por eso es que en materia sucesoria, tratándose de obligaciones, el Código Civil reconoce dos formas de aceptar la herencia. Una es la aceptación de forma pura y simple. O sea, acepto todo lo que mis padres tenían. No todo. Bienes, coches, acciones, cuentas, acciones telefónicas, también deudas. Me hago cargo de las deudas. Salvo que existan deudas que estén aseguradas, como ahora las del banco, ¿no ves? Si debo al banco, fallece, está asegurada, el seguro se hace cargo. Salvo aquellas. Dos, si yo soy el heredero, como que más o menos conozco la hermenéutica que han llevado mis padres en su vida, ¿cierto? Y de pronto calculo y digo, mis padres debían a mucha gente o tenían muchas deudas, muchas obligaciones por cumplir. No me conviene declararme heredero puro y simple porque es aceptar todo, ¿cierto?
acepto todos los bienes. La aceptación pura y simple significa acepto todos estos bienes y se van a juntar con mi patrimonio que yo me he podido hacer de soltero o casado. O sea, tengo mi departamentito, mi autito, mi cuenta bancaria, mis cosas, ¿no? Mis muebles. En la aceptación pura y simple, esto que era de mis padres, más mis bienes se transforman en uno solo, porque va a ser todo mi patrimonio. ¿Sí? Por eso ayer vimos conservación del patrimonio del deudor. Y los acreedores que aparezcan, ¿sí? Los acreedores que aparezcan, es decir, aquellas personas a las que mis papás les debían, como yo soy el heredero, yo voy a ser el responsable de pagar las deudas. Y si los bienes que dejaron mis padres no alcanzan, ¿a qué bienes van a atacar? A los míos, ¿cierto? Entonces, cuando los herederos tienen una duda razonable, caramba, a ver, están dejando una casa, un lote, sus 2 autos, más o menos alcanza a $400,000, por decirles, pero creo que deben más de 500,000. ¿No? O sea, las deudas, los pasivos son mayores al valor de los bienes. Perfecto. Para eso la ley en materia de sucesiones, tratándose de obligaciones, me da la opción de aceptar la herencia, pero bajo beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Señor juez, voy a aceptar la herencia, pero primero quiero que se haga un inventario de todos los bienes de mis causantes, que no se junten con los míos. ¿No? Que no se junten con los míos. Esa es la aceptación bajo beneficio de inventario. Puede hacerse el inventario antes de aceptar o puede hacerse el inventario en el transcurso de aceptar. Se termina el inventario y yo pido que se cuantifique y resulta que son $410,000 y tengo las deudas por $500,000. ¿Qué hago? Señor juez, no voy a aceptar la herencia, que se hagan cargo los acreedores. Eso es para el fin de proteger mi patrimonio. ¿Ya? Eso es para el fin de proteger mi patrimonio. Cuando hay dudas razonables de que las deudas que tenían mis causantes se llama los fallecidos, sean de mayor valor que los bienes que están dejando. Pero si yo estoy seguro de que no hay deudas o hay mínimas, no hay problema. Aceptación pura y simple, todo lo que era de mis padres se vienen conmigo y se juntan con mis bienes y de ahí no hay problema, yo los voy a pagar. El peligro es si las deudas, reitero, son mayores a los bienes. ¿Está claro, Lidia? ¿Nos escucha, Lidia? ¿Nos escuchan todos, no, chicos? Nayeli, Juan Marcelo. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, sí. Está claro. Bien. En ese tema, entonces, en ese interín, entonces, de lo que vimos el día de ayer, conservación del patrimonio del deudor, y recordando que resulta que ayer hemos aprendido que en materia de obligaciones, ante el posible incumplimiento del deudor, ¿quién tiene que conservar el patrimonio del deudor? El acreedor. ¿Sí o no? Yo soy el acreedor y debo asumir las medidas, las acciones, para que este deudor no haga fraude, ¿cierto? No oculte, no disponga de sus bienes para generar su insolvencia y no cumplirme, ¿cierto? De eso se ha tratado el tema ayer. Entonces, yo acreedor estoy cuidando, estoy conservando los bienes porque es la certeza y la seguridad que tengo para que llegado el momento se cumpla conmigo. Y eso es con intervención judicial, ¿cierto? Por tanto, el día de hoy vamos a enlazar el tema del proceso judicial de manera muy sucinta, porque este es un tema que ustedes lo van a conocer a detalle en la materia de derecho procesal civil, conociendo cada uno de los juicios. Si nos remitimos a lo que significa procedimiento y proceso, ¿será lo mismo? ¿Qué creen? ¿Proceso y procedimiento es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia si no es lo mismo? Primero definamos qué es procedimiento. ¿Qué entendemos por procedimiento?
sería la base de un contenido? Ya, la base de un contenido, la forma en la que se debe hacer algo, dicen. ¿Alguien más? ¿Un método de? Doctor, Los pasos que se debe seguir, los dice. pasos, Los pasos. que uno debe realizar para llegar a un bien, a un común, Ok. algo más o Sí. menos. Básicamente, conjuncionando todo lo que acaban de decir, si hablamos de procedimiento, es aquel conjunto de pasos, fases o etapas que se deben cumplir para alcanzar un objetivo. El proceso también es un conjunto de fases, pero va más específico, ¿cierto? En determinada materia. Si yo hablo de proceso judicial, ¿soy específico o soy genérico? Si digo, vamos a iniciarle un proceso judicial a Enrique, ¿estoy siendo genérico o específico? Genérico, porque no está especificando un proceso de qué. Muy bien a aula presencial y a aula virtual. Estoy siendo genérico, ¿no? Porque no estoy diciendo en qué materia le voy a iniciar un proceso judicial. A Enrique le puedo iniciar un proceso de asistencia familiar, de divorcio, ejecutivo, coactivo, desalojo, ¿sí o no? Pero si digo que a Enrique le voy a iniciar un proceso ejecutivo en la vía civil, estoy siendo específico. Y si hablo de proceso ejecutivo, estoy hablando de derechos reales, de obligaciones o de herencias. Ejecutivo. Derechos reales, obligaciones o herencias. Licenciado, si no me equivoco, ¿es obligaciones? Obligación, porque ¿cuándo inicia el acreedor un proceso de ejecución? Cuando le deben, cuando el deudor no ha cumplido con la obligación, le nace el derecho al acreedor de iniciar la ejecución y persecución del patrimonio. Perfecto. Entonces, cuando este deudor no cumple, le nace al acreedor ejecutar, ¿cierto? Y para ello, ¿ante quién acude? Ante un juez en materia civil. Excelente. Estamos hablando de obligaciones, ¿cierto? Y las obligaciones, derecho civil 3, tienen que ver con el ámbito civil. Bien. El proceso definido por los doctrinarios y por los tratadistas en materia civil dice que es el conjunto de actividades, ¿cierto? Procesales o establecidas para poner en movimiento a la función judicial. ¿La demanda es el inicio de un proceso judicial o no es? Claro. La demanda es la pretensión que le estoy diciendo a la señora juez de lo que quiero alcanzar, ¿cierto? Estoy poniendo en movimiento la actividad judicial. Le estoy dando trabajo al juez, en pocos términos. ¿No ve? Tengo este problema, no ha cumplido ni a la buena ni a la mala, por tanto, señor o señora juez, inicio el proceso judicial. Ahora, en materia de obligaciones, chicos, para no redundar mucho, en materia de obligaciones, tenemos que ver con que un proceso judicial se va a sujetar, y esto les va a servir mucho para las demás materias que tienen más adelante, les va a servir mucho para conocer que un proceso judicial sujeto a un procedimiento está compuesto por etapas. Puede que cada etapa, con seguridad, tenga un plazo. Y cuando se inician procesos judiciales, chicos, ante autoridad judicial, primero hay que tener en cuenta que los procedimientos o procesos judiciales gozan de un principio que se llama formalidad. No puedo ir ante un juez de manera verbal y decirle, señora juez, le cuento que don Enrique me debe hace 2 años, hemos firmado este documento, mire, aquí está, y no me ha cumplido. No, ¿o lo puedo hacer? No. No, porque no es formal, ¿cierto? ¿Qué debo hacer?
Debo contratar a un abogado y eso es lo que ustedes van a hacer. Contarle la teoría fáctica, lo que ha pasado, mostrarle los documentos y el abogado va a elaborar la demanda. Muy bien. Esa demanda debe cumplir también con ciertas formalidades.Ejemplo, márgenes. ¿Sí? No puedo agarrar una hoja oficio o carta y ponerle, ¿no? Cochabamba, 23 de octubre del 2021, señor juez en materia civil, demanda proceso ejecutivo. Señor juez, no puedo. Desde la demanda se goza de un cumplimiento de formalidades. Actualmente, hoja bon tamaño oficio o tamaño carta. Oficio. 2, aula virtual. ¿Cuáles son los márgenes superior, inferior, izquierdo, derecho que una demanda debe tener? Si no me equivoco, es 5, 2,5, 4, 2. 5, 2,5, 4, 2. ¿Alguien da más o menos? Ya tenemos que empezar a manejar. ¿Alguien aparte de Lidia que acaba de mencionar? Doctor. Adelante. No, soy Jade, no soy Lidia. Perdón. Jade. Algo que Jade acaba de mencionar. ¿Alguien más? No, doctor, las exactas no sabemos. ¿Alguien más tiene una idea? Chicos. ¿Nadie más? Acuérdense, superior 5.5. Superior 5.5. Izquierdo 4. Derecho 2. Margen inferior 2. Y estos márgenes deben estar simetrizados, es decir, deben dar lo mismo en el anverso que en el reverso. ¿Ya? Doctor, Sí. creo, no sé si estoy mal, el interlineado es 1.5. Justo, a eso iba. El interlineado puede ser, por lo general, es 1.5 y dependiendo de la cantidad de líneas que tenga un memorial, inclusive puede ser 2. ¿Esto por qué les digo? Porque si va a ser un memorialcito donde, a ver, he cambiado de oficina, ¿no? Y le tengo que informar al juzgado, señala nuevo domicilio procesal o cambio de domicilio procesal. ¿Qué le voy a decir? El título, la autoridad a la que me dirijo, la suma que es, comunica cambio de domicilio procesal, otro sí, el nombre dentro del proceso de tal en contra de tal. Señor juez, comunico a usted que he cambiado de domicilio procesal, el cual queda ubicado en la calle Sucre número tantos de ciudad. Otro sí, diligencias de notificación, firma, ¿no ve? Fecha y firma. O sea, va a ser una cosita así. Para que no parezca una miniatura en una hoja bond, le podemos poner un doble espaciado e incluso el tamaño de letra que varía entre 12 a 13, podemos ponerle incluso en tamaño 14. ¿Cierto? Entonces, dependiendo, por darle un poco de estética, digamos, ¿ya? Esas son fíjense, esas medidas no son tema de estética como tal, sino son un estándar que exigen los juzgados porque hay una circular de sala plena inclusive. Hace un tiempo atrás, resulta que Plataforma dejó de verificar, ¿no? Y habían memoriales con distintos márgenes, con párrafos, como si fueran poemas, ¿no ve? Un párrafo, espacio. Y de pronto se le ocurre a alguien y dice, ¿qué es esto?
Y las encargadas de plataforma que reciben memoriales tenían sus reglitas. Presentabas el memorial 5.5, 4, 2, 2. Te admitían. No cumplías, te decían, no, vaya a poner los márgenes, doctor, que contempla la circular. ¿Por qué? Porque es un proceso ante autoridad judicial. Por tanto, está embestida de formalidades. Muy bien, ustedes presentan su demanda ante el juez en materia civil pidiendo la ejecución ante el incumplimiento del deudor. ¿Cierto? Ahora, si se acuerdan un poco ustedes, para generar una especie de comparaciones, vimos en algún momento que en tema de procesos se clasifican en procesos ordinarios, en procesos sumarios, procesos ejecutivos, que es lo que nos interesa, procesos sumarísimos, ¿cierto? Y doctrinalmente reciben una serie de clasificaciones. ¿Qué nos interesa acá? Los procesos ejecutivos. Nunca olviden la palabra ejecutivo, viene de ejecución. Y ejecución es para obligaciones, ya sea de dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Entonces, la demanda, por lo general, lleva como título proceso ejecutivo o demanda ejecutiva. Al tiro se van a dar cuenta que se trata de una obligación incumplida. Porque solamente cuando el deudor no cumple con la obligación, el acreedor inicia el proceso de ejecución y persecución de los bienes. ¿Cierto? El juez revisa el contenido de la demanda ejecutiva que ustedes van a elaborar como abogados. Y les digo que está embestida de formalidades porque el Código Procesal Civil, en su artículo 110, les dice cuáles son los requisitos que una demanda debe cumplir. Desde el título, desde el encabezamiento. Por ejemplo, les va a decir nombre de la autoridad a la que se dirige. Actualmente los juzgados son denominados juzgados públicos en materia civil comercial, ¿cierto? Entonces ustedes pondrán juzgado público en materia civil comercial, como es su primera demanda, el primer memorial, pondrán de turno de la capital. ¿Por qué de turno? Porque el momento que su cliente presente la demanda, se va a sortear a qué número de juzgado le va a tocar. Primero, segundo. En Cochabamba tenemos 25 juzgados públicos en materia civil. ¿Ya? Sortean y ustedes van a conocer a qué número de juzgado les ha tocado. Y les van a asignar un número, un código que se llama NUREC. ¿Ya? Un código que se llama NUREC, que es el número de identificación del proceso. Porque como ahora se está manejando de manera informatizada, se les va a generar un código NUREC. Así. NUREC. Antes, esto se denominaba, voy a poner entre paréntesis, YAMOS. Igual era el código del proceso. ¿Ya? Actualmente es el NUREC. Con ese número les van a Doctor, una pregunta. Adelante. Actualmente, ¿acaso no es considerado CUT, código único? No. Cada proceso tiene un número de NUREC. Si ustedes... Hacer una consulta, el proceso ingresa por plataforma, luego nos hacen el derivamiento a un juzgado público. Suficiente nosotros que podemos ir a averiguar cualquier averiguación, con ese código no se queda para construir. Exactamente. El caso que... Exactamente. Lo que va a pasar es, como ustedes dicen, su cliente va a presentar la demanda en plataforma, ¿sí? Ahí se va a proceder al sorteo informático del juzgado en el tema de número. A ver, asumamos que les ha tocado al número, juzgado público número 5. Y les va a generar en la cartilla de presentación, en la cartilla de registro, un NUREC. Un NUREC. Actualmente está empezando con 30, 29 y demás, ¿no?
A partir de ahí, enseguida te doy la palabra, Nancy, a partir de ahí, toda averiguación que se haga, ya sea por medio electrónico, porque han habilitado el correo Hermes, han habilitado el buzón judicial por esta pandemia, o de forma presencial en el juzgado, porque ya no tendrán que ir a plataforma a averiguar, tendrán que ir al juzgado que les ha tocado, es decir, al quinto en este caso. Ustedes se acercan al juzgado y si dicen, el procesito ejecutivo, por favor, de Damián Licio contra Marcelo Martins. ¿Qué es lo primero que les van a pedir? Número NUREG. ¿Tiene el NUREG? ¿Cierto? Porque se está manejando por sistema. Ah, no, no tengo, me he olvidado. Necesitamos el NUREG, señor, para poder ver en qué está. ¿Cierto? Y en los posteriores memoriales que ustedes vayan presentando, tienen que consignar el número de NUREG. Tienen que consignar. En el primero, lógicamente, no ponen porque no conocen todavía el juzgado al que les va a tocar y el código que se les va a asignar a ese proceso. En Santa Cruz, por ejemplo, no manejan así. Hay el NUREG todo, ¿no? Hay todo. Pero en Santa Cruz manejan por un número interno. ¿Con qué interno está su proceso? Con 15 quebrado no sé cuánto. Allá. Claro. No, porque, no, el NUREG le dicto. No, el número interno. Híjole, no me acuerdo. Véamelo por el NUREG. Entonces tienen que ver pues por el NUREG y después me dirán, por si acaso su proceso está con este código interno. Acá en Cochabamba se maneja con NUREG. ¿Listo? Bien. Adelante Nancy y posteriormente Patricia. Vamos a ver. Perdón, licenciado. Nos está indicando lo que es el NUREG y el Janus, ¿verdad? No sé si me puede aclarar esta duda. El Janus, el NUREG, si no me equivoco, empieza con 300, sí, ¿verdad? Sí. Y el Janus empieza con el año que inicia la demanda. Muy bien. Sí, el Janus. ¿Por qué? El Pero Janus una diferencia. ha Perdón, sido... pero ¿por qué esa diferencia de NUREG y Janus? ¿En qué proceso usted designan el NUREG y en qué proceso usted designan el Janus? Ah, ya, muy bien. El Janus ha sido el primer registro de codificación de los procesos. ¿Ya? Y es cierto. Si ustedes ubican un número, algún proceso con Janus, van a encontrar que los primeros 4 números es el año en el que se ha presentado la demanda. Por decir, 2006. Y después vienen, creo que 5 números más. ¿Cierto? Posteriormente, modifican el registro informático, la codificación, podríamos decir, y le dan el NUREG. Y como bien dice Nancy, ayer hemos presentado 2 demandas y están con el 3029, con 4 números de inicios 3029. Ya, ese es el número, como le dicen algunos, el código único del proceso, ¿cierto? Porque con ese proceso es que los juzgados les van a dar cualquier información. Ahora ya es común en los juzgados. Entonces, lo único es que actualmente no es que exista al mismo tiempo el Janus y el NUREG. El Janus ha sido el primer registro, por eso lo he puesto entre paréntesis. ¿Ya? Adelante. Exacto. 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 Por ejemplo, a ver, ustedes desarchiven un proceso que han aperturado o que han presentado el 2005-6, ¿no ve? No va a estar con NUREG. ¿Qué número tienen que proporcionarles? El año en el que se ha iniciado. Exactamente. Ustedes van a informaciones y dicen, véamelo este procesito, por favor, ¿no ve? Su número de carnet. Va a ver en el sistema de informaciones, porque el sistema informatizado está desde el año 2000, ¿cierto? Desde el año 2000 está con sistema informático. Entonces les va a decir, ah, ya, es un proceso del 2005, señor, que le ha iniciado tal persona. Anótese el Janus, aquí como dice el compañero, ¿no ve? Porque es el registro. Actualmente, toda demanda nueva entra con número NUREG. ¿Ya? NUREG. Ahora, ¿cuándo desarchivan un proceso para su conocimiento? Por inactividad o inacción. Generalmente,
más se da en materia familiar, ¿no ve? Para temas de actualizar montos de asistencia familiar, modificación de guardas, o cosas así. Por lo general, pasa un tiempo y el archivo dispone, primero una fase de prearchivo, ¿cierto? Cuando no le han dado movimiento, como bien dice el compañero,